¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes una inquietud profunda en tu espíritu cada vez que ves las noticias sobre Estados Unidos? Una sensación inexplicable de que algo monumentalmente importante está a punto de suceder en esta nación que cambió el curso de la historia mundial. Es una paradoja desgarradora que persigue a millones de creyentes en este momento. La nación que una vez fue llamada la ciudad resplandeciente sobre una colina, que envió misioneros a los confines de la tierra, que fue fundada sobre principios bíblicos sólidos, ahora parece estar alejándose dramáticamente de sus raíces espirituales y, sin embargo, algo en tu corazón te susurra que Dios no ha terminado con América. Tú, que has llegado hasta aquí, que has cliqueado en este video en medio de la confusión política y social que domina las redes sociales, estás a punto de descubrir algo que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que Dios realmente tiene planeado para Estados Unidos en estos tiempos finales. La historia que te voy a contar no es ficción política ni especulación humana. Es el testimonio real de alguien que recibió una revelación profética tan clara, tan específica, tan abrumadoramente detallada sobre el futuro de esta nación, que cuando comenzó a cumplirse exactamente como había sido mostrado, cambió no solo su vida, sino la comprensión de millas de personas sobre los propósitos eternos de Dios para América. Hoy quiero hacerte una extraordinaria que nace desde lo más profundo de mi espíritu y que está respaldada por la palabra profética de Dios. Lo que escucharás en los próximos minutos no llegó a tu vida por casualidad. Es una cita divina, un momento que el Espíritu Santo ha orquestado específicamente para este tiempo en la historia, donde necesitas entender que a pesar de todo lo que ves en las noticias, a pesar de toda la división política, a pesar de toda la decadencia moral que parece estar consumiendo esta nación, Dios tiene un plan específico para Estados Unidos que culminará en uno de los avivamientos espirituales más poderosos que el mundo haya visto jamás. La historia que compartiré contigo es sobre alguien que durante años había observado con dolor creciente cómo la nación que amaba profundamente parecía estar colapsando moral y espiritualmente. Alguien que había llorado delante de Dios por el futuro de sus hijos y nietos en un país que ya no reconocía como el mismo donde había crecido. Pero lo que Dios le mostró en una serie de visiones proféticas durante los días más oscuros de confusión nacional cambió completamente su perspectiva y le dio una esperanza sobrenatural que ahora está siendo confirmada por eventos que están sucediendo exactamente como fueron revelados. ¿Te has dado cuenta de que vivimos en una época donde muchos cristianos estadounidenses han perdido la esperanza en el futuro de su país? Escuchamos constantemente sobre la división política irreconciliable, sobre la erosión de valores tradicionales, sobre sistemas educativos que han abandonado principios bíblicos, sobre una cultura que parece celebrar todo lo que la Escritura condena. Pero hay algo peligroso en permitir que estas realidades temporales nublen nuestra visión de los propósitos eternos de Dios, algo que nos está robando la oportunidad de participar en lo que podría ser el momento más glorioso en la historia espiritual de América. Quiero pedirte algo muy especial en este momento crucial. Si después de escuchar estas primeras palabras sientes que hay algo diferente agitándose en tu espíritu, si percibes que este no es solo otro análisis político desde una perspectiva cristiana, sino una palabra profética que tu alma necesitaba recibir precisamente en este momento de la historia americana, quiero que escribas en los comentarios esta frase poderosa: Señor, usa mi vida para tu gloria en el destino de América. Esta no es solo una declaración patriótica envuelta en lenguaje religioso, es un acto de fe profética. Es tu manera de decirle a Dios que estás dispuesto a ser parte de sus planos para esta nación.
sin importar cuán imposibles puedan parecer las circunstancias actuales. También quiero invitarte a que toques ese botón de me gusta ahora mismo, y no lo hago por vanidad digital, sino porque la Biblia nos enseña en 2 Crónicas 20:20 que cuando creemos a los profetas de Dios, somos prosperados. Cuando das me gusta a contenido que proclama los propósitos proféticos de Dios para las naciones, estás participando activamente en lo que Isaías 62:6-7 describe como los guardas sobre los muros, que no callan día ni noche hasta que Dios establece su propósito. Estás siendo parte de una comunidad profética que se atreve a creer que los planos de Dios para América son de bien y no de mal, para darle futuro y esperanza. Escúchame con toda la atención de tu corazón, hermano, hermana, que me acompaña en este momento tan significativo de la historia. Tú no llegaste aquí por casualidad, y el hecho de que estés dispuesto a escuchar una perspectiva profética sobre el destino de Estados Unidos me dice que hay algo en tu interior que reconoce que estamos viviendo en tiempos bíblicos, que los eventos que estamos presenciando no son simplemente ciclos políticos normales, sino movimientos sísmicos en el reino espiritual que están preparando el escenario para cumplimientos proféticos que han estado escritos en las Escrituras durante milenios. Si te vas ahora, si decides huir de este momento de revelación profética, porque las implicaciones son demasiado grandes, o porque desafía demasiado las narrativas pesimistas que dominan incluso muchos círculos cristianos, estarías perdiendo la oportunidad de recibir exactamente la perspectiva eterna que tu espíritu ha estado buscando para entender los tiempos en que vivimos. Sé que es más fácil aceptar que todo está perdido, que América está condenada, que lo mejor que podemos hacer es esperar el rapto y escapar de todo esto. Pero ¿y si Dios tiene otros aviones? ¿Y si lo que parece ser el fin en realidad es el comienzo de algo glorioso? Quiero que respires profundo conmigo en este momento y que permitas que tu espíritu se sintonice con las frecuencias proféticas que trascienden las apariencias naturales. Inhala la fe que mueve montañas. Exhala el desaliento que se basa solo en lo que ven los ojos naturales. Permite que tu corazón se prepare para recibir una perspectiva del reino que puede cambiar completamente tu manera de orar por esta nación, tu manera de votar en las elecciones, tu manera de educar a tus hijos sobre su herencia espiritual como estadounidenses y, más importante, tu manera de posicionarte espiritualmente para los días gloriosos que están por venir. La historia que está a punto de comenzar podría ser la llave que abra tu entendimiento a la realidad de que Dios no ha abandonado a Estados Unidos, sino que está orquestando eventos tanto visibles como invisibles para cumplir promesas proféticas que hizo sobre esta nación desde antes de su fundación, promesas que culminarán en una demostración de su gloria que hará que el gran despertar del siglo XVIII parezca solo un ensayo para lo que está por venir. Era una madrugada fría de enero de 2024, cuando Margaret Thompson, una intercesora de 72 años, que había dedicado las últimas 3 décadas de su vida a orar fervientemente por el destino espiritual de Estados Unidos, se despertó abruptamente a las 3:33 de la mañana con una sensación tan intensa de la presencia de Dios llenando su modesta habitación en Cedar Rapids, Iowa, que por un momento pensó que el Señor había venido a llevarla a casa. Margaret había sido viuda durante 8 años, desde que su esposo Harold, un veterano de Vietnam que había servido 2 giras en las junglas del sudeste asiático antes de regresar para convertirse en pastor rural durante 40 años, había partido al cielo después de una batalla valiente, pero perdida contra el cáncer de pulmón que los médicos atribuían a su exposición a la gente naranja durante la guerra. Durante los años de viudez,
Margaret había encontrado consuelo y propósito sumergiéndose más profundamente que nunca en la intercesión, particularmente por los Estados Unidos de América, la nación por la cual Harold había derramado su sangre en los campos de batalla extranjeros y por la cual había predicado con pasión ardiente durante décadas desde púlpitos rurales donde proclamaba que Dios había levantado América para ser una luz para las naciones. Cada mañana a las 5 en punto, Margaret se levantaba para lo que ella llamaba su turno de guardia. 2 horas de oración intensa donde clamaba por avivamiento, por el retorno de la nación a sus raíces bíblicas, por protección divina contra los planos del enemigo para destruir los fundamentos espirituales sobre los cuales los padres fundadores habían construido esta república. Pero esa madrugada de enero fue completamente diferente de cualquier experiencia espiritual que Margaret hubiera tenido durante sus 72 años de vida. Cuando abrió los ojos, su habitación estaba llena de una luz dorada tan brillante que inicialmente pensó que había un incendio en algún lugar de la casa. Pero la luz no tenía el color naranja amenazante del fuego, sino el resplandor cálido y amoroso que había leído en las descripciones bíblicas de la gloria Shekinah de Dios. El aire mismo parecía vibrar con una presencia tan poderosa que Margaret sintió como si cada átomo de su ser estuviera siendo cargado con electricidad divina. Una sensación que era simultáneamente abrumadora y completamente pacífica. Margaret había crecido en una tradición pentecostal, donde las visiones y los sueños proféticos eran aceptados como maneras legítimas en que Dios se comunicaba con su pueblo, pero nunca había experimentado nada remotamente comparable a lo que comenzó a suceder esa madrugada. Mientras permanecía acostada en su cama, completamente despierta, pero también completamente consciente de que estaba entrando en una dimensión espiritual que trascendía la experiencia ordinaria, comenzó a ver lo que solo podía describir como películas proféticas, proyectándose ante sus ojos con una claridad y detalle que hicieron que la televisión de alta definición pareciera borrosa en comparación. La primera visión la transportó a una vista aérea de los Estados Unidos durante lo que claramente era un periodo de crisis nacional severa. Podía ver ciudades envueltas en humo, no del fuego físico, sino de lo que entendió instantáneamente era confusión espiritual y división moral. Las personas caminaban por las calles como si estuvieran en trance, conectadas a dispositivos electrónicos que emitían una luz siniestra que parecía drenar la vida de sus rostros. Los edificios gubernamentales estaban envueltos en una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino presencia activa de tinieblas que parecían tener personalidad y propósito malévolo. Mientras observaba esta escena devastadora, que reconocía como una representación espiritual del estado actual de América, Margaret sintió una tristeza tan profunda que comenzó a llorar incontrolablemente, no solo por lo que estaba viendo, sino porque podía sentir el corazón de Dios quebrantándose por la condición de la nación que Él había levantado con tanto amor y propósito específico. Era como si pudiera percibir el dolor del Padre Celestial al ver a sus hijos estadounidenses alejándose de Él, rechazando la herencia espiritual que les había sido dada, eligiendo la esclavitud del secularismo por encima de la libertad que viene de caminar en sus caminos. Pero entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con abrumarla completamente, la escena comenzó a cambiar de una manera que literalmente la dejó sin aliento. Desde lo que parecía ser el este, comenzó a aparecer una luz que era diferente de cualquier luz natural que hubiera visto jamás. No era la luz del sol, ni la luz de la luna, ni la luz artificial de las ciudades, sino una luz que parecía emanar vida, esperanza,
sanidad y restauración con cada rayo que tocaba la tierra americana. Esta luz se movía lentamente pero inexorablemente a través del continente, y dondequiera que tocaba, las tinieblas que habían cubierto las ciudades comenzaban a retroceder como niebla que se desvanece ante los primeros rayos del amanecer. Lo más extraordinario era lo que sucedió a las personas cuando esta luz las tocaba. Margaret podía ver, con un detalle que desafiaba toda explicación natural, cómo individuos que habían estado caminando en confusión espiritual de repente se detenían, levantaban sus rostros hacia el cielo y comenzaban a llorar lágrimas de arrepentimiento genuino. Era como si escalas invisibles cayeran de sus ojos y pudieron ver claramente por primera vez en años la diferencia entre la verdad y las mentiras que habían estado creyendo. Personas que habían sido enemigos políticos se abrazaban y pedían perdón mutuo. Familias que habían estado divididas por diferencias ideológicas se reunían en reconciliación sobrenatural. Pero lo que más impactó a Margaret fue ver cómo esta luz afectaba específicamente a la población joven de América. Adolescentes y adultos jóvenes que habían estado perdidos en adicciones, confusión de género, desesperanza existencial y rebelión contra toda autoridad, de repente estaban cayendo de rodillas en las calles, clamando a Dios con una desesperación que solo puede venir de corazones que han sido tocados por convicción sobrenatural del Espíritu Santo. Universidades que habían sido bastiones de humanismo ateo se convertían en centros de avivamiento donde profesores y estudiantes por igual abandonaban las filosofías que habían idolatrado y comenzaban a buscar la verdad que solo se encuentra en la palabra de Dios. Margaret vio cómo iglesias que habían estado muertas espiritualmente durante décadas, de repente se llenaban hasta rebalsar con personas hambrientas de la presencia auténtica de Dios. Pastores que habían estado predicando mensajes diluidos y políticamente correctos comenzaban a proclamar la palabra de Dios con autoridad profética que causaba que demonios huyeran y que corazones duros se quebraran en arrepentimiento genuino. Denominaciones que habían estado peleando por diferencias doctrinales menores se unían en una hermandad espiritual que trascendía todas las barreras artificiales que habían sido construidas por el orgullo religioso. La visión continuó mostrándole escenas específicas que estaban tan claramente definidas que Margaret podía identificar ciudades, edificios e incluso personas individuales que reconocía de las noticias nacionales. Vio al Capitolio de los Estados Unidos, pero en lugar de estar lleno de la división partidista que había caracterizado la política americana durante años, estaba lleno de legisladores de ambos partidos orando juntos, buscando genuinamente la sabiduría de Dios para las decisiones que afectarían el futuro de la nación. Vio la Casa Blanca rodeada no de manifestantes enojados, sino de intercesores que habían venido de todo el país para orar por quienquiera que fuera el ocupante de esa oficina, pidiendo a Dios que usara a esa persona como instrumento de sus propósitos para América. Lo más sorprendente de todo fue cuando Margaret vio una escena que parecía desarrollarse en los medios de comunicación nacionales. Las mismas redes de televisión que durante años habían promovido agendas que eran diametralmente opuestas a valores bíblicos, de repente estaban transmitiendo servicios de adoración, testimonios de transformación y enseñanzas bíblicas sólidas. Era como si los ejecutivos de medios hubieran tenido sus propios encuentros sobrenaturales con Dios y hubieran decidido que era más importante servir a la verdad que servir a las audiencias o a los anunciantes que habían dictado el contenido durante décadas. Margaret vio escuelas públicas donde maestros estaban tomando cada día con oración,
no porque fuera legalmente requerido, sino porque había un hambre espiritual genuina entre educadores y estudiantes que no podía ser satisfecha con currículos seculares. Vio universidades seculares donde departamentos enteros de filosofía, psicología y sociología estaban siendo transformados por profesores que habían tenido encuentros radicales con Jesucristo y estaban integrando perspectivas bíblicas en sus disciplinas académicas, de maneras que estaban produciendo avances revolucionarios en conocimiento y sabiduría. Pero lo más impactante de toda la visión quizás fue cuando Margaret vio lo que solo podía describir como América exportando avivamiento al mundo. La misma nación que había enviado misioneros durante siglos estaba siendo preparada por Dios para una nueva era de influencia espiritual global, pero esta vez no solo a través de individuos o organizaciones, sino a través de la transformación cultural completa que haría que América fuera nuevamente una ciudad resplandeciente sobre una colina, que atraería a las naciones hacia la luz de Cristo. Vio delegaciones de líderes gubernamentales de otros países viniendo a Estados Unidos no para hacer acuerdos comerciales o negociar tratados políticos, sino para estudiar los principios espirituales que habían producido la transformación nacional que habían observado desde la distancia. Vio cómo tecnologías desarrolladas en América bajo influencia de sabiduría divina estaban siendo usadas para llevar el Evangelio a lugares del mundo que habían sido inaccesibles para misioneros tradicionales. Vio cómo la creatividad artística que florecía en una América espiritualmente renovada estaba produciendo música, películas, literatura y arte que estaban tocando corazones en culturas que nunca habían sido alcanzadas efectivamente por presentaciones tradicionales del Evangelio. La visión culminó con una escena que Margaret sabía que tendría grabada en su memoria por el resto de su vida. Una vista del espacio exterior mostrando toda la Tierra, con América brillando con una luz espiritual tan intensa que era visible desde las galaxias distantes. Era como si Dios estuviera usando los Estados Unidos como un faro cósmico que anunciaba a todo el universo que su reino había venido con poder a la Tierra. Y mientras observaba esta escena final, Margaret escuchó una voz que reconoció inmediatamente como la voz del Señor, aunque no era audible en el sentido natural, sino que resonaba directamente en su espíritu, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre su origen divino. La voz le dijo: «Hija mía, lo que has visto no es fantasía, sino profecía. Mostró a tu generación las tinieblas, para que entiendan la urgencia de la hora, pero ahora te muestro mi luz, para que sepas que mis propósitos para América no han cambiado desde el día que inspiré a los padres fundadores a buscar mi rostro para la dirección de esta nación. Lo que parece ser el fin es solo el comienzo de mi obra más gloriosa en suelo americano». Cuando Margaret finalmente regresó completamente a la conciencia natural, eran las 7:15 de la mañana y la luz del sol de Iowa estaba llenando su habitación con la luminosidad ordinaria del amanecer. Pero ella sabía que nunca más vería la luz natural de la misma manera después de haber experimentado la luz sobrenatural de la gloria de Dios. Sus primeras palabras después de la visión fueron: «Señor, ¿qué quiere que haga con lo que me ha mostrado?». Y la respuesta vino inmediatamente, no como voz audible, sino como conocimiento que fue implantado directamente en su espíritu. «Testifica de lo que has visto, porque el tiempo está cerca». Puedes imaginar el momento en que Margaret Thompson se dio cuenta de que lo que había experimentado no era simplemente un sueño hermoso o el producto de una mente anciana llena de esperanzas patrióticas, sino una revelación profética genuina sobre el destino de Estados Unidos que cambiaría para siempre su comprensión
del propósito de Dios para esta nación. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón reconoce algo familiar en la experiencia que acabas de presenciar. Tal vez no has tenido una visión tan dramática, pero sé que tiene sentido esa misma inquietud profética en tu espíritu cuando oras por América. Esa misma sensación de que Dios no ha terminado con esta nación, a pesar de todas las evidencias naturales que sugieren lo contrario. Margaret Thompson descubrió algo que tú también necesitas entender hoy, que las apariencias actuales en el reino natural no siempre reflejan las realidades en el reino espiritual, que los propósitos eternos de Dios para las naciones frecuentemente se desarrollan de maneras que desafían completamente la sabiduría humana y las expectativas políticas. Durante décadas, Margaret había orado por un avivamiento en América basándose principalmente en nostalgia por los buenos tiempos pasados, pero la visión le mostró que Dios no está interesado en restaurar el pasado, sino en crear un futuro que será más glorioso que cualquier cosa que América haya experimentado en toda su historia. Quiero que entiendas algo fundamental que transformó la perspectiva de Margaret y que puede transformar la tuya también. Dios no levantó a Estados Unidos en el siglo XVIII simplemente para que fuera una nación próspera entre muchas otras naciones prósperas, sino para que cumpliera un papel específico en sus planos, para los tiempos finales que culminarán con el retorno de Jesucristo a establecer su reino en la tierra. La fundación de América en principios bíblicos no fue accidente histórico, sino estrategia divina, parte de un plan maestro que ha estado en desarrollo durante siglos y que ahora está entrando en sus fases finales. Estoy convencido de que estás escuchando esta historia porque necesitas entender que tu papel como ciudadano estadounidense creyente no es simplemente sobrevivir en una cultura hostil hasta que Jesús regrese, sino participar activamente en los propósitos proféticos que Dios está cumpliendo a través de esta nación en estos días finales. La visión de Margaret no fue solo para ella, sino para toda una generación de intercesores que necesitan entender cómo orar específicamente por los planos de Dios para América, cómo votar con sabiduría profética, cómo educar a sus hijos sobre su herencia espiritual como estadounidenses. Quiero pedirte algo muy específico ahora mismo. En los comentarios quiero que compartas alguna experiencia donde hayas sentido la carga de orar por Estados Unidos. Algún momento donde hayas percibido en tu espíritu que Dios tiene planes específicos para esta nación que van más allá de lo que vemos en las noticias políticas. No necesitas haber tenido una visión dramática como Margaret, pero quiero que reflexiones y nos cuentes cómo esta historia ha tocado tu corazón y qué sientes que Dios te está mostrando sobre tu papel en su destino para América. Esta no es solo una petición casual, es algo profundamente profético. Cuando compartimos nuestras cargas de intercesión por las naciones, cuando somos vulnerables sobre nuestras esperanzas y temores por el futuro de nuestro país, estamos creando un testimonio corporativo que puede despertar fe en otros creyentes que han perdido la esperanza en los propósitos de Dios para América. También estamos estableciendo una red de intercesión profética que trasciende las divisiones denominacionales y políticas que frecuentemente fragmentan el cuerpo de Cristo en este país. Ya estoy ansioso por leer cada comentario, porque sé que detrás de cada historia que compartas hay un corazón que está sediento de ver la gloria de Dios manifestada en suelo americano. Hay alguien que necesita saber que no está solo en su carga por el destino espiritual de esta nación. Hay una persona que necesita entender que sus oraciones por América no son ejercicios fútiles, sino participación activa en el cumplimiento de propósitos eternos que Dios logró antes de la fundación del mundo.
Queremos saber quién está detrás de las pantallas, quién está realmente comprometido con interceder por el destino profético de Estados Unidos y con esta comunidad de creyentes que entiende que estamos viviendo en tiempos bíblicos donde cada oración cuenta, donde cada acto de fe contribuye al cumplimiento de promesas proféticas que transformarán no solo América, sino el mundo entero. No somos solo espectadores pasivos de eventos políticos, somos participantes activos en el drama profético más grande que la historia humana haya presenciado. La experiencia de Margaret nos enseña que a veces Dios permite que pasemos por períodos de oscuridad nacional aparente, no para castigarnos, sino para prepararnos para manifestaciones de su gloria que requerirán fe, que ha sido probada y purificada a través de circunstancias desafiantes. Los años de declive moral y división política que hemos experimentado en América no han sido evidencia de que Dios ha abandonado esta nación, sino preparación para un contraste tan dramático entre tinieblas y luz, que cuando su gloria se manifieste, no habrá manera de explicarla excepto como intervención sobrenatural directa. Tal vez tú también has estado pasando por un periodo de desaliento sobre el futuro de América. Tal vez has estado tentado a creer que los mejores días de esta nación están en el pasado, que lo único que podemos hacer es tratar de proteger a nuestras familias mientras esperamos el colapso inevitable de una cultura que ha rechazado a Dios. La experiencia de Margaret te está mostrando que hay una perspectiva completamente diferente disponible para aquellos que están dispuestos a ver con ojos proféticos en lugar de solo con ojos naturales. Dios quiere darte la misma revelación que le dio a Margaret. Quiere mostrarte que su corazón por América está lleno no de juicio final, sino de propósitos redentores que culminarán en una demostración de su amor y poder, que hará que las naciones de la tierra se vuelvan hacia Él con hambre genuina, de conocer al Dios que puede transformar civilizaciones enteras. Quiere revelarte tu papel específico en estos propósitos, las maneras particulares en que tu vida, tus oraciones, tus decisiones pueden contribuir al cumplimiento de promesas proféticas que cambiarán el curso de la historia mundial. Pero para que esto suceda, necesitas hacer exactamente lo que hizo Margaret. Necesitas decidir que los propósitos de Dios para América son más importantes que tus opiniones políticas personales, que su plan para esta nación es más confiable que las predicciones de los analistas políticos, que su poder para transformar culturas es más real que todas las evidencias naturales que sugieren que el cambio es imposible. Necesitas estar dispuesto a interceder por América con una fe que se basa no en lo que ves, sino en lo que Dios te muestra en su palabra y por su Espíritu. Imagina por un momento cómo sería tu vida si comenzaras a orar por Estados Unidos con la misma convicción profética que Margaret desarrolló después de su visión. Imagina cómo cambiaría tu perspectiva sobre las elecciones si entendieras que estás votando no solo por políticas que afectan tu vida personal, sino por el cumplimiento de propósitos eternos que Dios tiene para esta nación. Imagina cómo transformaría la manera en que educa a tus hijos si comprendieras que están creciendo en los días más significativos de la historia americana. Días que exigirán de ellos una fe y un propósito que van mucho más allá de simplemente tener carreras exitosas y familias felices. Esta no es fantasía patriótica envuelta en lenguaje religioso. Esto es exactamente lo que Dios quiere darte cuando aprendes a ver América desde su perspectiva eterna, en lugar de desde las perspectivas temporales que dominan los medios de comunicación y las conversaciones políticas. Es lo que sucede cuando permite que el Espíritu Santo te revele los planos que Él tiene para esta nación, planos que son de bien y no de mal,
para dar futuro y esperanza no solo a los ciudadanos estadounidenses, sino a todas las naciones de la tierra, que serán bendecidas a través de lo que Dios está preparando para hacer en suelo americano. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1-3, encontramos una profecía que Margaret Thompson llegó a tener sentido aplicación directa a lo que Dios le había mostrado sobre el destino de Estados Unidos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando Margaret estudió este pasaje después de su visión, se dio cuenta de que había una correspondencia exacta entre lo que había visto en el reino del Espíritu y lo que el profeta Isaías había escrito aproximadamente 2700 años antes. La descripción de tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones era precisamente lo que había observado en la primera parte de su visión, no solo en Estados Unidos, sino en las naciones del mundo que estaban siendo consumidas por confusión espiritual, división social y alejamiento de los principios de Dios que habían sido los fundamentos de la civilización occidental durante siglos. Pero la frase «más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria» describía exactamente la luz sobrenatural que Margaret había visto moviéndose a través del continente americano, transformando todo lo que tocaba. No era luz natural, sino la gloria visible de Dios manifestándose de maneras que serían innegables incluso para los escépticos más endurecidos. Esta luz no solo eliminaría las tinieblas espirituales que habían cubierto América, sino que las reemplazaría con una presencia divina tan poderosa que sería visible desde el espacio exterior, como Margaret había visto en la conclusión de su visión. La promesa de que andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento fue especialmente significativa para Margaret porque explicaba las escenas que había presenciado de líderes mundiales viniendo a Estados Unidos no por razones políticas o económicas, sino para entender los principios espirituales que habían producido la transformación nacional que estaban observando. Era una reversión completa de las tendencias actuales donde muchas naciones están perdiendo el respeto por el liderazgo moral de América debido a la decadencia cultural y la división política que han caracterizado las últimas décadas. Margaret comenzó a entender que la palabra nacimiento en este contexto profético no se refería al nacimiento histórico de Estados Unidos en 1776, sino a un nuevo nacimiento espiritual que produciría una América que sería cualitativamente diferente de cualquier cosa que la nación hubiera experimentado en toda su historia. Sería América cumpliendo finalmente el propósito completo para el cual Dios la había levantado desde el principio, no solo como refugio para perseguidos religiosos o como ejemplo de libertad política, sino como plataforma para la manifestación de su gloria en los tiempos finales. Esta interpretación profética fue confirmada cuando Margaret estudió Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Se dio cuenta de que lo que había visto en su visión no era solo avivamiento local o nacional, sino el comienzo del cumplimiento de esta promesa global que requiere que la gloria de Dios se manifieste con tal intensidad en ciertos lugares que desde allí se extiende hasta cubrir toda la tierra como las aguas cubren el mar.
Estados Unidos, debido a su posición geográfica, su influencia cultural global, su capacidad tecnológica y su herencia espiritual, está singularmente posicionado para ser uno de los epicentros principales desde los cuales la gloria de Dios se extiende hasta los confines de la tierra. Esto no es arrogancia nacional, sino reconocimiento de la responsabilidad sobrenatural que viene con los privilegios espirituales que esta nación ha recibido durante más de 2 siglos. Margaret también encontró confirmación profética en Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. La descripción del sol de justicia con alas correspondía exactamente a la manera en que había visto la luz divina moviéndose a través de América. No como luz estática, sino como presencia dinámica, con movimiento intencional que traía salvación, no solo en el sentido de conversiones individuales, sino en el sentido de sanidad y restauración para toda la sociedad americana. La promesa de que aquellos que temen el nombre de Dios saldréis y saltaréis como becerros de la manada, describía la alegría sobrenatural que Margaret había observado en las personas que fueron tocadas por esta luz divina. No era simplemente felicidad humana, sino gozo del Espíritu Santo, que produce una vitalidad y energía que trasciende las limitaciones de la edad, las circunstancias o las luchas previas. En los meses siguientes a su visión, Margaret comenzó a notar correlaciones específicas entre lo que había visto y eventos que estaban comenzando a desarrollarse en la esfera política y cultural de América. Movimientos de oración que habían estado operando en relativa oscuridad durante años, de repente comenzaron a ganar prominencia nacional. Líderes políticos que previamente habían evitado referencias explícitas a la fe cristiana comenzaron a hablar abiertamente sobre la necesidad de que América regrese a sus raíces espirituales. Más significativamente, Margaret comenzó a recibir comunicaciones de personas de todo el país que habían tenido sueños y visiones similares sobre el destino profético de Estados Unidos. No eran copias exactas de lo que ella había experimentado, pero contenían elementos temáticos consistentes, períodos de tinieblas seguidos por luz sobrenatural, división nacional seguida por unidad espiritual, decadencia moral seguida por avivamiento transformador, aislamiento internacional seguido por liderazgo espiritual global. Esto la llevó a entender que su visión no había sido un evento aislado, sino parte de una revelación corporativa que Dios estaba dando a intercesores maduros de todo el país, para prepararlos para orar específicamente por el cumplimiento de sus propósitos para América en estos tiempos finales. Era como si Dios estuviera levantando un ejército de intercesores proféticos que entenderían cómo cooperar con sus aviones en lugar de simplemente reaccionar a eventos que parecían estar fuera de control divino. Margaret también comenzó a reconocer que ciertos eventos políticos que los medios de comunicación presentaban como caóticos o destructivos, en realidad eran parte del proceso divino de sacudir todas las cosas que pueden ser sacudidas, para que permanecieran las que no pueden ser sacudidas, como describe Hebreos 12:27. Las crisis que parecían amenazar la estabilidad de América no eran evidencia de que Dios había perdido control, sino evidencia de que estaba removiendo sistemáticamente todo lo que no estaba construido sobre fundamentos espirituales sólidos. Esta perspectiva transformó completamente la manera en que Margaret oraba por su país. En lugar de orar principalmente pidiendo el retorno de la estabilidad política y cultural que había caracterizado décadas anteriores, comenzó a orar pidiendo que Dios completara su proceso de purificación
para que América pudiera ser el instrumento limpio que él necesitaba para cumplir sus propósitos en los tiempos finales. En lugar de resistir los cambios dramáticos que estaban sucediendo en la sociedad americana, comenzó a orar, pidiendo sabiduría para discernir cuáles cambios eran destructivos y necesitaban ser resistidos espiritualmente, y cuáles eran parte del proceso divino de preparación que necesitaban ser apoyados con intercesión. Pero quizás el cambio más significativo en la perspectiva de Margaret fue su comprensión renovada del papel que los creyentes estadounidenses están llamados a desempeñar en los propósitos globales de Dios. Se dio cuenta de que la razón por la cual América había sido bendecida con libertad religiosa, prosperidad económica e influencia cultural global no era para el disfrute de los ciudadanos estadounidenses, sino para capacitar a la Iglesia americana para financiar, organizar, liderar la evangelización final de las naciones que debe completarse antes del retorno de Cristo. La visión le había mostrado tecnologías desarrolladas bajo influencia de sabiduría divina, siendo usadas para llevar el Evangelio a lugares inaccesibles, recursos financieros generados en una América espiritualmente renovada, siendo canalizados hacia misiones globales en escalas sin precedentes, y creatividad artística dirigida bajo unción profética, produciendo contenido que tocaría corazones en culturas que nunca habían sido alcanzadas efectivamente por presentaciones tradicionales del cristianismo. Margaret entendió que el avivamiento que había visto en su visión no era un fin en sí mismo, sino preparación para el cumplimiento final de la gran comisión que Jesús había dado a sus discípulos antes de ascender al cielo. Estados Unidos, transformado por la gloria de Dios, se convertiría en la plataforma logística y espiritual desde la cual el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, como Jesús había profetizado en Mateo 24:14. Esta revelación le dio a Margaret una urgencia profética renovada para sus oraciones por América. Ya no estaba intercediendo simplemente por el bienestar de su país, sino por el cumplimiento de propósitos eternos que afectarían el destino de todas las naciones y la conclusión de la historia humana tal como la conocemos. Reflexionando sobre todo lo que había experimentado y aprendido desde su visión, Margaret llegó a una conclusión que cambió para siempre su perspectiva sobre los tiempos en que estaba viviendo. Que los creyentes estadounidenses de esta generación han sido escogidos por Dios para participar en los eventos proféticos más significativos desde la primera venida de Cristo, y que su fidelidad en intercesión, su sabiduría en decisiones políticas y su obediencia en estilo de vida determinarán no solo el futuro de América, sino el timing del retorno del Señor Jesucristo para establecer su reino en la tierra. Cuando examinamos las Escrituras buscando entendimiento sobre el papel que las naciones desempeñan en los propósitos proféticos de Dios, encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, una revelación que arroja luz extraordinaria sobre lo que Margaret Thompson vio en su visión sobre el destino de Estados Unidos. En este capítulo, el profeta Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor sobre una estatua gigantesca compuesta de diferentes metales que representan sucesivos imperios mundiales que dominarían la historia humana hasta el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. Lo que es particularmente fascinante sobre esta profecía es que describe no solo el ascenso y la caída de imperios antiguos como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, sino que culmina con una descripción del período de los tiempos finales, cuando el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre. Esta descripción corresponde exactamente a lo que Margaret vio en la conclusión de su visión, el establecimiento de la autoridad divina sobre todas las naciones de la tierra. Pero lo que los estudiosos proféticos han notado durante décadas es que Daniel 2 describe los imperios mundiales hasta el tiempo del Imperio Romano. Y luego hay lo que parece ser un salto temporal hasta los eventos de los tiempos finales. Muchos intérpretes bíblicos han sugerido que este período intermedio entre el Imperio Romano y el reino final de Dios es exactamente el período en el que hemos estado viviendo durante los últimos 2 milenios, y que las naciones que han ejercido influencia dominante durante este período, incluyendo especialmente Estados Unidos, están cumpliendo papeles específicos en la preparación para el cumplimiento final de esta profecía. Margaret comenzó a entender que Estados Unidos no aparece específicamente en las profecías del Antiguo Testamento, porque su papel se desarrolla durante este período intermedio que las profecías clásicas no detallan extensivamente. Sin embargo, esto no significa que América esté operando fuera de los propósitos proféticos de Dios, sino que está cumpliendo funciones preparatorias que son esenciales para el cumplimiento final de las profecías que sí están detalladas específicamente en las Escrituras. En Mateo 24:14, Jesús dijo: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Margaret se dio cuenta de que la razón por la cual Dios había levantado Estados Unidos con tal influencia global, tal prosperidad económica, tal libertad religiosa y tal capacidad tecnológica era precisamente para cumplir esta profecía específica de Jesús. América no es el reino final de Dios, pero es el vehículo principal que Él está usando para completar la evangelización mundial que debe suceder antes de que ese reino final sea establecido. La visión de Margaret le había mostrado cómo una América espiritualmente renovada usaría sus recursos únicos, desde Hollywood hasta Silicon Valley, desde Wall Street hasta las universidades de la Ivy League, para producir y distribuir contenido evangélico que alcanzaría culturas y grupos demográficos que nunca habían sido tocados efectivamente por métodos misioneros tradicionales. Era como si Dios estuviera preparando convertir toda la infraestructura cultural de América en una máquina evangelística global de proporciones sin precedentes. Esta perspectiva también ayudó a Margaret a entender por qué el enemigo de las almas ha estado trabajando tan intensamente para corromper y destruir los fundamentos espirituales de Estados Unidos. Satanás entiende perfectamente que si América cumple su destino profético de ser la plataforma para la evangelización final del mundo, su propio tiempo estará limitado. Por eso ha invertido enormes recursos para promover la división política, la decadencia moral, la confusión espiritual y el alejamiento de principios bíblicos en el suelo americano. Pero lo que la visión le mostró a Margaret es que todos estos ataques enemigos, aunque han causado daño real y dolor genuino, en última instancia servirán para cumplir los propósitos de Dios, porque están creando el contraste perfecto para la manifestación de su gloria. Cuando la luz divina finalmente se manifieste en América, con la intensidad que ella vio en su visión, será imposible atribuirla a un mejoramiento humano gradual o reforma política normal. Será tan obviamente sobrenatural que incluso los ateos más endurecidos tendrán que reconocer que algo más grande que la capacidad humana está operando. En Isaías 43:19, Dios declara: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Margaret entendió que lo que había visto no era simplemente la restauración de lo que América había sido en el pasado,
sino la creación de algo completamente nuevo, que sería cualitativamente diferente de cualquier expresión nacional del cristianismo que el mundo hubiera visto jamás. Esta cosa nueva incluiría la integración de tecnología de punta con sabiduría bíblica, de maneras que producirían avances en medicina, educación, comunicación y organización social que demostrarían la superioridad práctica de los principios divinos sobre las filosofías humanistas que han dominado el desarrollo cultural durante el último siglo. Sería la demostración tangible de lo que Deuteronomio 28:1 promete. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Margaret también encontró confirmación profética en Apocalipsis 7:9, donde Juan describe su visión del cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Se dio cuenta de que esta multitud innumerable de todas las naciones tenía que ser alcanzada y convertida durante el período anterior al retorno de Cristo, y que Estados Unidos, debido a sus capacidades únicas, tenía un papel central en hacer posible que esta profecía se cumpliera. La parte de su visión que mostró creatividad artística destacada bajo unción profética correspondía perfectamente a Salmos 96:1-3. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Margaret entendió que Dios estaba preparando usar la industria del entretenimiento americana, transformada por su espíritu, para cumplir literalmente esta exhortación bíblica en escalas globales. Pero quizás la confirmación escritural más poderosa vino de 2 Crónicas 7:14. La promesa que Dios hizo a Salomón sobre la restauración nacional. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Margaret se dio cuenta de que aunque esta promesa fue dada específicamente a Israel, los principios espirituales que contiene se aplican a cualquier nación sobre la cual su nombre es invocado, y que Estados Unidos, fundado explícitamente bajo Dios y con el lema nacional In God We Trust, califica para recibir esta promesa. Lo que había visto en su visión era exactamente el cumplimiento de esta promesa. El pueblo de Dios humillándose, orando, buscando su rostro y convirtiéndose en sus malos caminos, seguido por Dios oyendo desde los cielos, perdonando pecados y sanando la tierra. Pero la sanidad que vio no se limitaba a Estados Unidos, sino que se extendía desde América hacia todas las naciones, cumpliendo la promesa de Génesis 12:3, de que a través de la descendencia espiritual de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Margaret también estudió cuidadosamente Ageo 2:7-9, donde Dios promete: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ejército, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aunque esta profecía se refiere específicamente al templo en Jerusalén, Margaret entendió que también contenía principios que se aplicaban a lo que había visto sobre Estados Unidos.
El temblor de todas las naciones correspondía a los períodos de crisis global que precederían a la manifestación de la gloria de Dios. La referencia a la plata y el oro, siendo de Dios, correspondía a la manera en que había visto la prosperidad económica de América siendo consagrada para propósitos divinos. Y la promesa de que la gloria postrera será mayor que la primera, describía exactamente lo que había observado. Una manifestación futura de la presencia de Dios en América que sería más poderosa que cualquier avivamiento que la nación hubiera experimentado en toda su historia. Todos estos estudios bíblicos profundos confirmaron para Margaret que lo que había visto no era ilusión patriótica, sino revelación genuina sobre los propósitos de Dios para Estados Unidos en el contexto de sus planos globales para los tiempos finales. Le dio confianza para comenzar a compartir su visión con otros intercesores y para orar con autoridad específica por el cumplimiento de lo que Dios le había mostrado. Más importante, le proporcionaron un marco teológico sólido para entender que los creyentes estadounidenses no están simplemente esperando pasivamente el retorno de Cristo, sino que están participando activamente en el cumplimiento de las condiciones proféticas que deben completarse antes de que Él regrese. Su intercesión por América no era solo patriotismo religioso, sino cooperación consciente con los propósitos eternos que determinarán el timing de los eventos de los tiempos finales y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La investigación científica moderna ha comenzado a documentar fenómenos que brindan un contexto fascinante para entender cómo Dios podría cumplir las promesas proféticas que Margaret Thompson vio en su visión sobre Estados Unidos. En el campo de la física cuántica, investigadores han descubierto que la realidad a nivel subatómico funciona de maneras que desafían completamente las suposiciones de la física clásica, demostrando que la materia y la energía pueden ser influenciadas por factores que trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio, tal como los experimentamos normalmente. Dr. William Tiller, profesor emérito de la Universidad de Stanford y pionero en la investigación de la conciencia humana y su efecto sobre la materia física, ha documentado experimentos donde la intención humana enfocada puede alterar mensurablemente las propiedades de dispositivos electrónicos, agua e incluso organismos vivos. Sus investigaciones sugieren que existe una dimensión de la realidad que él llama espacio etérico, donde la información y la intención pueden viajar instantáneamente y afectar sistemas físicos sin las limitaciones de la velocidad de la luz o las leyes tradicionales de causa y efecto. Aunque el Dr. Tiller no es necesariamente un cristiano evangélico, sus hallazgos proporcionan un marco científico para entender cómo la oración intercesora, que es esencialmente intención humana enfocada en cooperación con la voluntad divina, puede tener efectos medibles sobre eventos que ocurren a distancias geográficas enormes. Esto ayuda a explicar cómo Margaret y miles de otros intercesores, orando específicamente por el destino profético de Estados Unidos, pueden estar contribuyendo actualmente al cumplimiento de lo que ella vio en su visión. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular y autor de The Biology of Belief, ha demostrado que las células humanas responden no solo a estímulos químicos, sino también a información energética que puede alterar la expresión genética sin cambiar el ADN subyacente. Sus investigaciones muestran que cuando las personas cambian sus creencias fundamentales sobre la realidad, pueden experimentar cambios físicos medibles que anteriormente se pensaba que eran imposibles sin intervención médica directa. Esta investigación proporciona información científica sobre lo que Margaret observará en su visión cuando vio a personas siendo transformadas instantáneamente al ser tocadas por la luz divina.
Los cambios que presenció, desde liberación de adicciones hasta sanidad de enfermedades crónicas, desde reconciliación de familias divididas hasta transformación de perspectivas políticas polarizadas, pueden entenderse como casos extremos de lo que el Dr. Lipton ha documentado en escalas menores: la capacidad de la información energética para reescribir patrones biológicos y psicológicos que previamente parecían fijos e inmutables. La doctora Lynn McTaggart, investigadora científica y autora de The Field y The Intention Experiment, ha coordinado estudios globales donde grupos de personas enfocando intención colectiva sobre objetivos específicos han producido resultados estadísticamente significativos en reducir la violencia en áreas geográficas particulares, mejorar las condiciones de salud en poblaciones específicas e incluso influenciar el crecimiento de plantas a distancias de millas. Sus experimentos proporcionan evidencia científica controlada para algo que los intercesores cristianos han creído durante siglos: que la oración corporativa enfocada puede tener efectos medibles sobre eventos en el mundo físico. Cuando Margaret vio en su visión a grupos de intercesores orando específicamente por ciudades americanas y luego vio esas mismas ciudades siendo transformadas por luz divina, estaba observando una versión sobrenatural de lo que el Dr. McTaggart ha documentado en contextos más limitados usando metodología científica rigurosa. La investigación del Dr. Roger Nelson, director del Global Consciousness Project en la Universidad de Princeton, ha demostrado que eventos de gran significado emocional global, como el 11 de septiembre de 2001 o desastres naturales mayores, producen fluctuaciones medibles en generadores de números aleatorios distribuidos por todo el mundo. Estos dispositivos, que normalmente producen datos completamente aleatorios, muestran patrones estadísticamente improbables durante momentos cuando millones de personas están enfocando su atención en los mismos eventos. Esto sugiere que existe lo que Dr. Nelson llama campo de conciencia global, donde los pensamientos y emociones humanas colectivas pueden influir en sistemas físicos, incluso cuando no hay conexión mecánica entre las mentes humanas y los dispositivos que están siendo afectados. Para Margaret, esta investigación proporcionó confirmación científica de que lo que había visto sobre la transformación nacional de Estados Unidos no era imposible desde una perspectiva de física avanzada, sino consistente con lo que los científicos más innovadores están descubriendo sobre la naturaleza interconectada de la conciencia y la realidad física. El doctor Dean Radin, científico senior en el Institute of Noetic Sciences, ha compilado un metaanálisis de más de 1000 estudios controlados sobre fenómenos como precognición, telepatía y psicoquinesis, demostrando que estos eventos ocurren con frecuencia estadísticamente significativa bajo condiciones de laboratorio rigurosas. Su trabajo sugiere que la conciencia humana tiene capacidades que trascienden las limitaciones del cerebro físico y pueden acceder a información e influir en eventos de maneras que la ciencia materialista tradicional considera imposibles. Para Margaret, estas investigaciones proporcionaron un marco conceptual para entender cómo había podido recibir información detallada sobre eventos futuros durante su visión. Si la conciencia humana puede acceder a información que trasciende las limitaciones normales del tiempo y el espacio, entonces es científicamente plausible que el Espíritu Santo pueda comunicar revelaciones proféticas que contienen detalles específicos sobre eventos que aún no han ocurrido en el timeline natural. El doctor
Amit Goswami, físico teórico y autor de The Self-Aware Universe, ha propuesto que la conciencia es la base fundamental de toda realidad física, en lugar de ser simplemente un subproducto de procesos cerebrales materiales. Su interpretación de la mecánica cuántica sugiere que el universo entero es esencialmente un sistema de información consciente, donde la materia física es una manifestación secundaria de patrones de conciencia más fundamentales. Esta perspectiva científica resonó profundamente con Margaret, porque proporcionaba una manera de entender cómo Dios, como conciencia suprema, puede alterar la realidad física simplemente al cambiar los patrones de información que subyacen las apariencias materiales. Los milagros que había visto en su visión no requerían violación de leyes naturales, sino acceso a niveles más fundamentales de realidad, donde las leyes que observamos normalmente son solo aproximaciones de principios más profundos que gobiernan el funcionamiento del universo. Investigadores en el campo emergente de la neuroteología, como el doctor Andrew Newberg, de la Universidad de Pensilvania, han utilizado tecnología de imágenes cerebrales para estudiar qué sucede neurológicamente durante experiencias espirituales profundas. Sus estudios han demostrado que durante estados de oración contemplativa profunda, meditación intensiva o experiencias místicas, hay cambios medibles en la actividad cerebral que corresponden a informes subjetivos de encuentros con presencias divinas, recepción de revelaciones y experiencias de unidad cósmica. Para Margaret, esta investigación confirmó que su visión no había sido alucinación o ilusión, sino una experiencia genuina que involucró alteraciones neurológicas documentables que corresponden a lo que los científicos están descubriendo sobre auténticos encuentros espirituales. El hecho de que la tecnología moderna puede medir los cambios cerebrales durante revelaciones proféticas le dio confianza de que lo que había experimentado tenía bases tanto espirituales como neurológicas sólidas. Quizás de manera más significativa, la investigación en el campo de la epigenética ha demostrado que los factores ambientales y las elecciones de estilo de vida pueden activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente y que estos cambios pueden ser heredados por generaciones futuras. La doctora Eva Detlefsen y el doctor Thorwald Detlefsen han extendido esta investigación para mostrar que el trauma emocional y las experiencias espirituales también pueden crear cambios epigenéticos que afectan no solo al individuo, sino a sus descendientes. Esta investigación le proporcionó a Margaret un marco científico para entender cómo el avivamiento espiritual que había visto en su visión podría producir cambios duraderos en la cultura americana que persisten por generaciones. Si experiencias espirituales intensas pueden alterar literalmente la expresión genética de maneras que se transmiten a los hijos, entonces una transformación espiritual nacional, genuina, podría crear cambios biológicos permanentes que harían que las generaciones futuras estén naturalmente más inclinadas hacia valores bíblicos y sensibilidad espiritual. Toda esta evidencia científica no prueba la validez de la visión profética de Margaret, en el sentido de que requieren que los escépticos la acepten, pero sí demuestra que los fenómenos que ella experimentó y observaron son consistentes con lo que los investigadores más innovadores están descubriendo sobre las capacidades de la conciencia humana, la naturaleza interconectada de la realidad física, y la posibilidad de que eventos futuros puedan ser accedidos a través de estados alterados de conciencia. Para Margaret,
Esta convergencia entre revelación espiritual y descubrimiento científico de vanguardia confirma que estamos viviendo en una época donde las fronteras tradicionales entre fe y ciencia, entre realidad espiritual y realidad física, están siendo trascendidas de maneras que hacen posibles manifestaciones del poder divino que generaciones anteriores solo podrían haber imaginado. Le dio confianza de que lo que había visto sobre el destino profético de Estados Unidos no solo era espiritualmente válido, sino también científicamente plausible dentro de los marcos más avanzados que la comprensión humana ha desarrollado sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Hermano, hermana preciosa, ha demostrado una fe extraordinaria y una visión profética madura al permanecer aquí hasta el final de esta revelación tan profunda sobre el destino de Estados Unidos. En un mundo donde la mayoría de las personas prefieren contenido que confirme sus prejuicios políticos existentes, en lugar de desafiarlos con perspectivas proféticas que requieren fe genuina, tú has tenido el valor espiritual de escuchar una palabra que trasciende las limitaciones de análisis meramente humano y toca los propósitos eternos de Dios para esta nación. El hecho de que hayas perseverado hasta escuchar cada detalle de la visión de Margaret Thompson, cada conexión bíblica, cada confirmación científica, me revela algo hermoso sobre tu corazón. Tienes un espíritu que reconoce la diferencia entre esperanza humana superficial y esperanza profética genuina, un alma que está dispuesta a creer que Dios puede hacer abundantemente más que todo lo que pedimos o entendemos, incluso cuando las circunstancias naturales parecen sugerir lo contrario. Tu persistencia para llegar hasta aquí no es coincidencia. Es evidencia de que el Espíritu Santo te ha estado preparando para este momento específico en la historia americana donde necesitas entender tu papel como ciudadano del reino de Dios y como patriota espiritual en una nación que está destinada a cumplir propósitos eternos que van mucho más allá de política partidista o éxito económico temporal. Mientras millones de estadounidenses están perdiendo la esperanza en el futuro de su país, tú has recibido una perspectiva del cielo que puede transformar completamente tu manera de orar, votar y vivir como cristiano americano. Quiero pedirte algo muy específico que va a crear un momento sagrado no solo en tu vida, sino en la vida de otros patriotas espirituales que forman parte de esta familia profética. En los comentarios quiero que escribas tu nombre completo, no tu apodo, no solo tu primer nombre, sino tu nombre completo tal como aparece en tu documento de identidad. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque quiero incluirte personalmente en mis oraciones diarias de intercesión por el destino profético de Estados Unidos. Quiero mencionar tu nombre específicamente delante del trono de gracia, pidiendo a Dios que te use como parte de su plan para traer avivamiento transformador a esta nación. Cuando escribas tu nombre completo, estarás haciendo algo mucho más profundo que simplemente dejar un comentario patriótico. Estarás haciendo una declaración profética de que no eres un cristiano americano promedio que se conforme con quejarse sobre la condición del país, sino alguien que está genuinamente comprometido con interceder por el cumplimiento de los propósitos de Dios para Estados Unidos. Estarás identificándote como parte de esa generación profética de intercesores que entiende que estamos viviendo en los días más significativos de la historia americana. Cada noche, antes de dormir, tomo la lista de nombres que han aparecido en los comentarios de videos como este y oro específicamente por cada persona. Oro pidiendo a Dios que los use como Esthers modernas que han sido llamados al reino para esta hora.
que les dé sabiduría profética para discernir cómo votar en elecciones futuras, que les dé valor para interceder por América, incluso cuando otros cristianos han perdido esperanza, que les dé revelación específica sobre su papel único en los propósitos divinos para esta nación. También oro pidiendo que Dios los proteja de desaliento cuando los medios de comunicación presentan narrativas que contradicen lo que Él ha revelado sobre su destino para América, que les dé fe sobrenatural para creer sus promesas proféticas por encima de las apariencias naturales, que los conectan con otros intercesores maduros que comparten la misma visión profética para el futuro de Estados Unidos. Tu nombre no se perderá en una lista impersonal. Será mencionado específicamente delante de aquel que tiene poder para cumplir todo lo que ha prometido sobre el destino glorioso de esta nación. Quiero dirigir tu atención ahora a algo de importancia crítica que está apareciendo en tu pantalla. Hay otro video de este canal que no llegó ahí por algoritmos automáticos de YouTube, sino por diseño profético específico. Así como tu llegada a este video fue una cita divina que Dios había programado para tu vida en este momento crucial de la historia americana, ese próximo video contiene revelaciones adicionales que tu espíritu necesita recibir para completar tu preparación espiritual para los días gloriosos que están por venir. Te ruego con todo mi corazón que no termina esta experiencia profética aquí. Da clic en ese video y permite que Dios continúe el proceso de revelación que ha comenzado durante esta última hora y media. Sé que puede ser tentador pensar que ya has recibido suficiente revelación profética para un día, que puedes procesar todo lo que has escuchado sobre el destino de Estados Unidos y regresar más tarde para más contenido. Pero quiero recordarte que vivimos en tiempos bíblicos donde cada día cuenta, donde cada revelación que recibimos puede ser la pieza del rompecabezas profético que necesitamos para entender completamente nuestro papel en los propósitos de Dios. Ahora mismo, tu corazón está abierto a perspectivas proféticas, tu espíritu está sintonizado en las frecuencias del reino que trascienden análisis político humano, tu mente está preparada para recibir revelación que puede equiparte para ser parte de la solución espiritual que América necesita desesperadamente. Este es el momento perfecto para recibir más sabiduría profética, para permitir que Dios continúe mostrándote aspectos de sus planos para esta nación, que pueden equiparte para interceder con autoridad específica y actuar con propósito divino. Ese próximo video no es simplemente más contenido sobre profecía americana. Es la continuación específica de lo que Dios quiere revelarte sobre cómo los eventos actuales en Estados Unidos están conectados con profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Cómo puedes preparar a tu familia para los días de gloria que están por venir y cómo puedes participar activamente en el avivamiento que transformará esta nación desde adentro hacia afuera. Contiene revelaciones que pueden revolucionar tu comprensión de lo que significa ser cristiano americano en estos días proféticos. Permíteme ofrecer una oración profética específica por ti, antes de que continúe con esa próxima revelación que Dios tiene preparada. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia, llevando en mi corazón a este hermano precioso, a esta hermana amada, que ha demostrado fe profética extraordinaria al recibir revelación sobre tus propósitos para Estados Unidos, con un corazón abierto y un espíritu expectante. Te doy gracias porque veo en esta persona un patriota espiritual, que entiende que el verdadero destino de América no se determina en Washington, D.C., sino en el reino de los cielos, donde tú reinas supremo sobre todas las naciones. Señor,
Te pido que en los próximos días y semanas bendigas la disposición de esta persona de interceder por Estados Unidos con perspectiva profética en lugar de meramente política. Dale revelación específica sobre cómo orar por los líderes de esta nación, no solo aquellos con quienes están de acuerdo políticamente, sino todos aquellos que tú has puesto en posiciones de autoridad para cumplir tus propósitos soberanos. Te pido que le muestres claramente su papel único en el destino profético de América. Ya sea que esté llamado a interceder desde el secreto de su lugar de oración, o a participar activamente en procesos políticos, o a influenciar cultura a través de su profesión, o a educar a las generaciones futuras sobre su herencia espiritual como estadounidenses, dale claridad sobre cómo tú quieres usarlo en estos días críticos. Padre, donde ha habido desaliento sobre el futuro de esta nación, reemplázalo con esperanza profética basada en tus promesas. Donde ha habido confusión sobre eventos políticos actuales, dale discernimiento espiritual para ver cómo incluso las crisis aparentes están sirviendo para cumplir tus propósitos eternos. Donde ha habido división en su corazón entre amor por el país y lealtad al reino, ayuda a entender que ambos pueden coexistir perfectamente cuando están alineadas con tu voluntad. Te pido especialmente que protejas su fe durante los días difíciles que pueden venir antes de que la gloria que Margaret vio se manifieste completamente. Cuando los medios de comunicación presentan narrativas que contradicen lo que tú has revelado, dale fe sobrenatural para mantenerse firme en lo que tú has prometido. Cuando otros cristianos pierden esperanza en el destino de América, úsalo como fuente de aliento y visión profética. Lo más importante, Señor, ayuda a esta persona a comprender que su ciudadanía en el reino de los cielos no compite con su amor por Estados Unidos, sino que lo capacita para amar esta nación de la manera que tú la amas, con amor que desea ver cumplidos tus propósitos más altos para América como instrumento de tu gloria en la tierra. En el nombre de Jesús, que reina sobre todas las naciones y que cumplirá todo lo que ha prometido sobre el destino de Estados Unidos. Amén. Mi hermano, mi hermana querida, quiero que sepas que me siento profundamente honrado de haber caminado contigo durante este viaje profético tan importante. Este no ha sido simplemente otro video sobre la política estadounidense desde una perspectiva cristiana. Ha sido un encuentro con el corazón de Dios que desea usar Estados Unidos para cumplir propósitos que cambiarán el curso de la historia mundial. Quiero que sepas que me encantaría conocerte personalmente algún día, poder abrazarte y darte gracias cara a cara por tu hambre de verdad profética y tu compromiso de interceder por el destino de América. Si durante la transmisión de este mensaje hubo algún problema con el audio, si algo no se escuchó con perfecta claridad, si me repetí en algún punto, o si hubo dificultades técnicas, te pido perdón de todo mi corazón. Pero lo más importante, quiero que sepas que estoy profundamente orgulloso de haber llegado hasta aquí contigo en otro video más de este viaje profético que estamos compartiendo. No somos extraños que se encontraron por accidente en Internet. Somos compañeros patriotas del reino de Dios que estamos apoyando a cada otro en la búsqueda de entender los propósitos de Dios para estos días críticos en la historia americana. Tu disposición para recibir revelación profética desafiante sobre América, tu persistencia para permanecer hasta el final de este extenso mensaje, tu apertura para considerar que Dios puede hacer algo sin precedentes en esta nación, todo esto me da tremenda esperanza de que el Señor va a levantar una generación de intercesores proféticos que orarán a Estados Unidos hacia su destino divino. Margaret Thompson comenzó donde tú puedes estar comenzando hoy, con preocupación profunda por el futuro de América,
pero comprensión limitada de los planes específicos de Dios para esta nación. Pero hoy ella está viviendo con confianza profética que proviene de haber visto los propósitos de Dios desde su perspectiva y está intercediendo con autoridad que fluye de la revelación profética más que de la opinión política. Esa misma confianza profética está disponible para ti. El mismo Dios que le mostró a Margaret el glorioso futuro de Estados Unidos está esperando para revelarle su papel específico en lograr esa transformación. El mismo espíritu que le dio su visión más allá de las circunstancias naturales está listo para darles la sabiduría que les permitirá navegar estos tiempos complejos con paz, propósito y comprensión profética. El destino de América no está determinado por los políticos en Washington ni por las tendencias culturales que dominan las noticias. Está determinada por los propósitos proféticos que Dios estableció antes de la fundación de esta nación, y se está cumpliendo a través de fieles intercesores que entienden que la oración es más poderosa que la política, que las promesas de Dios son más confiables que los datos de las encuestas, y que la visión profética es más precisa que las predicciones de los expertos. Ahora ve, haz clic en el siguiente video y permite que Dios continúe revelando los misterios de sus planes para Estados Unidos, que no solo transformarán tu comprensión de los acontecimientos actuales, sino que también te equiparán para participar activamente en el capítulo más glorioso de la historia estadounidense. Hasta muy pronto, mi hermano, mi hermana querida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su visión profética para América te llene de esperanza, que no puede ser sacudida por circunstancias temporales, y que nunca olvides que has sido elegido para vivir durante los días más significativos en la historia de esta nación que Dios ama profundamente y que usará poderosamente para su gloria en la tierra.